a los católicos del mundo. Esta es la segunda parte del video que se ha hablado sobre la utilización de las palabras adecuadas para que podamos mantener la verdad católica. Cuando fundó su iglesia, la Santa Iglesia Católica verdadera, nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, sobre la persona de Pedro, fundó y le proporcionó a su iglesia una doctrina. Y esto vamos a concretarlo un poco con un versículo de la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 28 y 29. Nos habla de la predicación de nuestro Señor Jesús y nos dice que la gente que lo escuchaba se admiraba por la doctrina que predicaba. Estamos viendo también en el libro de San Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 22, indica que estaban asombrados por la doctrina que predicaba el Señor. Entonces, Él ha dejado a su iglesia una doctrina, un conjunto de verdades que debemos creer. San Marcos, capítulo 15, versículo 15-16, nos habla y nos dice que esas verdades tenemos que creerlas, porque si no las creemos y no nos bautizamos, nos condenamos. Entonces, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo necesariamente tiene que conservar esa doctrina, porque es la doctrina de Dios. Dios la ha dejado, no es un hombre cualquiera, es nuestro Señor Jesús, Dios verdadero, hombre verdadero. Y esa doctrina tiene que ser hasta la perpetuidad, no podemos cambiarla. Acá hay un problema muy grave en los que han venido negando la doctrina de nuestro Señor, negando la iglesia de nuestro Señor, primero con Asio, los judaizantes y las herejes que fueron naciendo hasta el protestantismo en 1517 y por último 1958, cuando muere su santidad Pío XII, se hace cargo de la parte física de la iglesia, una nueva organización satánica al mando de Ángelo Roncalli, masón, con otra doctrina. Muy brevemente, porque hoy día vamos a ver el símbolo que caracteriza a la iglesia cristiana católica verdadera y la diferencia con la profesión de fe que tiene la Iglesia del Vaticano, del Conciliábulo Vaticano II, hoy manejado por Bergoglio, apóstata, hombre malvado, que siempre ha estado en contra de la doctrina de nuestro Señor y en contra de nuestro Señor Jesús. Recordábamos, por ejemplo, de que él ha hablado sobre la sangre pagana de la Santísima Virgen María, sangre que heredó nuestro Señor Jesús, Hijo único de la Santísima Virgen María, que Francisco Bergoglio dice que es sangre pagana la de la Santísima Virgen María, por lo tanto es sangre pagana la de nuestro Señor Jesús. Estas son no irracionalidades, son satanismos del que es enemigo de la iglesia verdadera de nuestro Señor y que hoy se hace pasar por una de las altas autoridades de la iglesia que está en Roma, que no es la iglesia católica. La iglesia que está en Roma en este momento, avasalladora, es la que ha sacado a la iglesia católica verdadera de Roma, la parte física, y se ha posesionado como loteadores, allá avasallando la parte física, y lógicamente ha empezado a dar doctrina diferente a la de nuestro Señor. Por ejemplo, y muy brevemente, su Dios, el Dios de esta iglesia del Conciliábulo Vaticano II, oficialmente
en el Catecismo de Karol Wojtyla, punto 841, en el documento del Conciliábulo Nostra Aetate, en el punto 2 y 3, su Dios se llama Señor Dios del Universo, Señor Dios del Universo, unipersonal. Niega la divinidad de nuestro Señor Jesús, niega la Santísima Trinidad. El Dios cristiano católico, uno, Yahvé Sebaot. Hemos visto que en la Sagrada Escritura, en más de 7,000 oportunidades, se menciona en el Antiguo Testamento solamente más de 7,000 veces el nombre de Yahvé, el nombre de Dios, que quiere decir yo soy el que soy, yo soy la causa de todo lo existente. De ahí viene que cuando nosotros analizamos la parte de la doctrina, necesariamente tenemos que ser muy firmes, y les voy a leer yo. Les había mostrado un librito que es del año 1995. Este librito que los repartían necesariamente para la primera comunión el año 1995 en esta otra iglesia, no la católica, la que está manejando ahora es Roma. Y indica, y les voy a leer lo que corresponde porque es importante. Dice el credo: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor, de Hijo Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrando no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Ahí vamos a cortar. Les voy a leer del misal católico que celebramos nosotros, el santo sacrificio de la misa, el símbolo niceno-constantinopolitano, el credo católico verdadero. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. Acá dice de la misma naturaleza que el Padre. Dos términos que necesariamente los vamos a explicar. 8,000 millones de habitantes en la Tierra, cada uno tiene un ADN diferente. Todos somos los 8,000 millones de la misma naturaleza humana. Ninguno, ni uno solo, tenemos el mismo ADN que otro de los 8,000 millones. No tenemos una relación, cada uno es individual, tiene su propio ADN, pero somos de la misma naturaleza. En el caso de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en la herejía de Asio y de los judaizantes al negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, indicaban ellos este término: Dios Padre de la misma naturaleza que el Hijo. O sea, somos igual, como si fuéramos uno de los 8,000 separados, no tiene ninguna relación. Nuestro credo católico dice consubstancial, quiere decir que son de la misma substancia, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios y la misma substancia, consubstanciales. Miren ustedes cómo una palabra cambia el sentido completo de nuestra fe. Por eso es que tenemos nosotros la necesidad de poder aclarar cada uno de los términos que estamos utilizando cuando nos referimos a la parte doctrinaria. Hay un punto que también es muy importante que nosotros lleguemos a conocer si no lo conocemos y recordar si tenemos ya algún conocimiento. Cuando nosotros hablamos de la Sagrada Escritura
y decimos la Santa Biblia, estamos refiriéndonos a los textos de la Sagrada Escritura de la Biblia católica, que lógicamente, responsablemente, lo podemos mostrar con las versiones diferentes. Acá nosotros en nuestra capillita tenemos 14 versiones católicas de la Sagrada Escritura. Nácar, Colunga, Bober, Cantera, Torramar, Monjero, Stravenger, Shiro, San Miguel, etc. 14 versiones de la Biblia católica, versiones. Jamás podríamos llamar Biblia católica al texto totalmente dañino, hereje, de la que llaman la latinoamericana. Yo escuchaba el otro día, y qué pena me da, de un clérigo tradicionalista. Decía, la Biblia latinoamericana y esta otra, aunque tiene errores, pero de todas maneras es la Biblia. No, no es la Biblia. Desde el momento en que un texto pueda llamarse lo que sea, tiene errores, ya no podemos decir que es la Sagrada Escritura y la Biblia. Por lo tanto, católicos del mundo, no adquieran ni vean ustedes el texto de Latinoamericana porque tiene muchos errores. Ejemplito, en el Génesis, capítulo 1, versículo 26, el comentario que hace en la parte de abajo para poder decir la interpretación de la Sagrada Escritura, ahí indica que es científico el evolucionismo. O sea que es científico que el hombre no ha sido creado por Dios, sino que ha venido de una evolución inferior. Somos evolucionados del mono. Y esto lógicamente lo ha ido colocando la mentalidad de esta nueva iglesia del Conciliábulo Vaticano II. ¿Por qué? Me dirán, porque tenemos un hombre jesuita, Teilhard de Chardin, que se ha hecho pasar por científico y ha presentado en las organizaciones científicas el nuevo hombre de Pekín, que él lo había descubierto, una mandíbula limada que han descubierto después los científicos y le han dicho, usted es un fraude. ¿Y quién era este? Uno de los propulsores, juntamente con Angelo Roncalli, Jacques Maritain, Teilhard de Chardin, jesuita, apóstata, renegado evolucionista. Él sí, no es que es evolucionado del mono, él es un asqueroso enemigo de Dios, de la creación. Me voy a referir ahora, por favor, al próximo video que tenemos que hacerlo, sobre el bautismo particularmente y los sacramentos después. El bautismo, hay mucha situación de conflicto con relación a este sacramento. Yo estoy con toda seguridad y mantengo esto: no existe ese bautismo. Algunos malos Judas me han calumniado indicando que yo se bautizo y que creo en ese bautismo. No, señor, no creo en ese bautismo. Yo creo que no han tenido un bautismo válido y por lo tanto hay que darles el verdadero bautismo. Y esto lo voy a explicar. Y por último, tenemos que tomar en cuenta lo que va a suceder en Bolivia. Ayer quise mencionar un poco esto en una conversación que tenía con alguna gente y he preferido que lo debo hacer y a nivel mundial también para que ustedes conozcan. En Bolivia tenemos elecciones el 18 de octubre de este año 2020 y se están presentando particularmente algunos partidos políticos. Y esto para el católico tiene que darse cuenta. El católico no puede votar por un partido que tiene orientación marxista, comunista. El comunismo está expulsado por la verdadera Iglesia Católica. No es lo mismo lo que ha ocurrido con Karol Wojtyła, con Montini, alias Pablo VI, miembro de esta jerarquía de la Iglesia impostora que está en el Vaticano. Era afiliado a la KGB soviética, tenía relación a través de otro clérigo comunista, Alighiero Tondi, y hacía, porque él estaba en el Vaticano cuando su santidad Pío XII gobernaba, eran los infiltrados progresistas, masones,
traidores a la iglesia, lo primero que hacía era dar paso para que pudieran conocer los de la KGB en la Unión Soviética, de los sacerdotes y obispos que había mandado su santidad Pío XII para que predicaran en la Unión Soviética la doctrina cristiana católica, y los hacía llevar a los campos de concentración y a la muerte. Entonces, tenemos que darnos cuenta que nosotros no podemos desde ningún punto de vista a una doctrina atea, enemiga de Dios, enemiga de la verdadera iglesia, a darle el apoyo. Por eso es que acá el movimiento al socialismo manejado por Evo Morales, comunista, pedófilo, violador, que ha hecho barbaridades durante 14 años en este país, los bolivianos tienen que darse cuenta que no pueden dar su voto por él, porque estarían excomulgados. Los otros partidos, por desgracia, el de un señor Mesa, también él dice: yo soy de izquierda. Entonces, si es que es de izquierda, es de orientación marxista, comunista. La izquierda no es de beneficio del trabajador. Al contrario, en los países comunistas, dígame dónde está un sindicato en Cuba, dónde está una central obrera en Cuba, dónde está un comité de las autonomías universitarias en Cuba. No existe en el comunismo aquello. Es la imposición de la tiranía, y eso pretenden nuevamente imponer en Bolivia. Pueblo del mundo, presione un poco también a través de la misma prensa, y a través que está entregada desgraciadamente a la masonería la mayor parte de la prensa, pero presionen un poco para que en este país de Bolivia, que la juventud, la mujer, se levantaron el año pasado, al finales del año, para poder decirle a este señor comunista Evo Morales que se vaya de acá del país, que no lo queríamos. ¿Por qué? Porque él estaba imponiendo ya 14 años un régimen de tiranía. Había como campos de concentración. El que no estaba de acuerdo tenía que irse al exilio. Era perseguido, era golpeado. Entonces, tenemos nosotros la posibilidad de poder tal vez dar nuestro voto de apoyo por el mal menor, que no es católico, no tiene la doctrina católica, pero por lo menos no nos va a perseguir, ni nos va a llevar a la situación conflictiva que están viviendo otros países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, etc. No queremos el comunismo, y les pedimos a nuestros hermanos de la Argentina: oblíguenle a su gobierno de que no lo proteja al pedófilo comunista de Evo Morales. Oblíguenle a ese gobierno de los Fernández que respeten a este país de Bolivia, que quiere vivir libre del comunismo. Vamos a hacer en nuestro próximo video el tema muy amplio acerca del santo sacramento del bautismo, y vamos a comprobar que esta iglesia de Bergoglio, que es la satánica que está a cargo del Vaticano, no tiene sacramentos, y por lo tanto no puede nadie indicar que cuando yo le solicito a alguien que sale de esa iglesia que se bautice, estoy rebautizando. Esa es una calumnia. Estoy en contra del rebautismo. No existe rebautismo. Lo que no existe es el sacramento del bautismo en la iglesia satánica del Conciliábulo Vaticano II. Necesariamente tendríamos que admitir que en casos de urgencia y de extrema necesidad, un hereje, hasta un judío, si lleva la intención de la iglesia, podría tener un bautismo válido. Pero en estas circunstancias en las que estamos actualmente, negamos la posibilidad de un sacramentalismo en la iglesia satánica hoy manejada por Caifás Bergoglio. Hasta el próximo video. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.